su lado, Dios hace maravillas, hermano. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a abrir nuestra Biblia entonces ahora y vamos a estudiar la palabra de Dios. Ya le dijo a alguien, ¿verdad? Bueno, no lo oí, pero está bien. Muy bien. Evangelio de San Mateo, entonces, los que están sentados pónganse de pie, hermanos. Capítulo 23, verso 36. Y ahorita se van a sentar por hora y media. Dice la palabra de Dios, Evangelio de San Mateo, capítulo 23, verso 36. En verdad os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. A ver, ¿quiere leerlo conmigo así en voz alta? A ver, leámoslo. En verdad os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Amén. Oremos por las peticiones. A ver, acompáñeme. A ver, levante su mano en alto. Padre, ahora nos convenimos con la iglesia y te rogamos por nuestras peticiones esta noche. Por favor, atiéndelas, Padre. Recuerda que nosotros siempre estamos necesitados de ti, Señor. Y de ti queremos recibir nuestra ayuda, nuestra provisión, nuestra sanidad, nuestra liberación. Ten misericordia, Padre, y edifica a tu pueblo, bendice a tu pueblo de esta manera esta noche, haciendo maravillas en medio de ellos, Padre. A ver, dígale, Padre, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, siéntense, hermanos, por favor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy bien, el Señor Jesucristo, fíjese, hermano, nos dejó muchas bendiciones a través de estas declaraciones que Él hizo. Porque estas declaraciones, fíjese, hermano, nos servirán para que entremos en el orden divino de Dios. Recuérdense que ahí, especialmente en el Evangelio de San Mateo, el Señor está hablando como rey. Mateo da a conocer al Señor Jesucristo como el león de la tribu de Judá, como el rey, pues. Y entonces Él dijo, les dijeron, pero yo les digo. Oyeron que fue dicho, pero yo les digo. Habla haciendo declaraciones, pues. Y una de esas declaraciones, dice Mateo 23, 36, es que habrá generaciones completas que se condenarán, fíjese. Dice ahí, en verdad os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y si usted lee el contexto, que son los versos que están arriba de va a ver que les está hablando de que se van a ir al infierno. Y que van a pagar por toda la maldad que están haciendo. Entonces, esta declaración, hermano, es importante, fíjese, porque nos enseña que la condenación ya está en acción, fíjese. No es que alguien se va a ir al infierno en el futuro o hasta el juicio del trono blanco, no, ya está en acción. Ya está en acción. Por eso el Señor les dijo todo esto, hablando de toda la condenación de la que habla ahí, vendrá sobre esta generación. Entonces quiero que vea conmigo que condenación, fíjese, es cuando un juez le impone una pena o castigo a una persona por considerarla culpable de un delito o una falta. También condenación es desaprobar y rechazar enérgicamente una conducta, una acción o una doctrina que se considera inmoral o censurable. O sea que cuando el Señor está hablando ahí de condenación, lo que está diciendo es que no está de acuerdo con lo que la gente está haciendo, pues. Que no está de acuerdo con lo que están creyendo o lo que están siguiendo. Ahora la Biblia dice, fíjese, con respecto a la condenación, que Dios, el Creador, es el juez de toda la creación. O sea que Dios mismo hizo la creación y Él mismo va a juzgar a toda la creación porque Él la hizo. Y aunque los hombres quieran desaparecer o no quieren nada con Dios,
tarde o temprano se van a enfrentar a Dios porque Él es el creador. Ya ve que hay ateos, hay muchas formas de creer o de no creer, y hay hombres que se pelean con Dios y dicen, no necesitamos a Dios, que se vaya, estamos bien así, pero Dios ha dispuesto que un día va a juzgar a todos, fíjese. Y tarde o temprano se van a encontrar a Dios. Dice el Salmo capítulo 50, verso 1, búsquelo ahí, dice el Salmo 51, el poderoso Dios, el Señor ha hablado y convocado a la tierra, desde el nacimiento del sol hasta su ocaso. Entonces dice el verso 6, y los cielos declaran su justicia, porque Dios mismo es el juez. Entonces Él, el creador, hermano, es el juez de todo. O sea que nadie se va a quedar sin juicio, pues. Ahora dice la Biblia también que Dios mismo vendrá a juzgar a la creación. Dice ahí el Salmo 96, verso 13. Se lo voy a leer. Dice, delante del Señor, porque Él viene a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su fidelidad. Entonces él mismo va a venir, es decir, no va a enviar a alguien representándolo, no, Él mismo va a venir a juzgar a toda la creación. Y de ese juicio que Dios haga, entonces saldrán los condenados. Ahora, lo más hermoso del juicio de Dios, hermano, porque no crea usted que por ser juicio todo es feo. No, hay una parte hermosa del juicio de Dios. ¿Quiere saber cuál es la parte hermosa del juicio de Dios? Es que dice el Salmo capítulo 50, verso 4 y 5, que habrá unos que no serán condenados, porque dice ahí que van a ser perdonados. ¡Ah, gloria a Dios! Démosle un aplauso al Señor, porque entre esos estamos usted y yo. Pero démosle un buen aplauso al Señor, hermano. ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Mire, dice el Salmo capítulo 50, verso 4, Él convoca a los cielos desde lo alto y a la tierra para juzgar a su pueblo. Y dice, verso 5, juntadme a mis santos, los que han hecho conmigo pacto con sacrificio. Entonces habrá unos que no serán condenados porque van a ser perdonados, porque hicieron la paz con Dios a través del sacrificio de Cristo. Mire qué belleza, hermano. Y entre esos estamos usted y yo, que hemos venido a aceptar a Cristo como Salvador. Bueno, usted aceptó a Cristo, ¿verdad? A ver, pregúntale, ¿tiene su lado? ¿Usted aceptó a Cristo? ¿Ya aceptó el sacrificio de Cristo? Porque dice ahí el Salmo 50, mire que tiene que ser un pacto con Dios, dice, basado en un sacrificio. Y ese sacrificio es el sacrificio del Señor Jesucristo, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, como Dios condena a los que lo rechazan, entonces es por eso que en cada generación hay personas que ya fueron condenadas por Dios, fíjese. Si las personas rechazaron el sacrificio de Cristo, ya fueron condenados. Y el Señor Jesucristo habló acerca del proceso de la condenación. Dice San Juan 3:18 que la condenación se basa en la fe. Mire cómo lo dijo el Señor. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea que cuando usted le presenta el Evangelio a alguien, y usted le dice, ¿quiere aceptar a Cristo como Salvador? Y dice, no, yo no quiero. En ese momento ya está condenado, fíjese. Quiere decir que está preparado para morirse. Si se muere, se va al infierno. Ya está condenado. El Señor no dijo ahí, el que no cree será condenado. No, ya ha sido, dice, mire 3:18, el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree, ¿qué lee usted ahí? El que no cree, ¿qué? Ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mire, la condenación entra en vigencia inmediatamente.
Cuando nosotros evangelizamos a una persona, realmente lo que estamos haciendo, hermano, es preparándolo para que se muera. Bienaventurados si dice, yo sí quiero aceptar a Cristo, oren por mí, por favor, me quiero arrepentir de mis pecados. Muy bien. Usted ora y le dice, a ver, confiese, Señor Jesucristo, yo te acepto como mi Salvador. Se salvó. Pero si dice, no, yo no quiero nada con la religión, yo no quiero nada con Dios, no quiero nada, yo no creo en eso. En ese momento ya ha sido condenado. Entonces note que la condenación se basa en la fe. O sea que van a ser condenados por no haber creído. No porque sean pecadores, porque todos somos pecadores. No porque sean lo peor, porque todos somos lo peor. No porque sean los más feos, porque todos somos feos. No porque sean los más horribles, todos somos horribles. El que no patea, pellizca. Decía mi pastor, el que no es gordo es chibolón. ¿Sabe cuál es el chibolón? Es aquellos 5, las bolitas chiquitas de vidrio, las ha visto, ¿verdad? Con las que se juega, pero las grandotas, unas grandes que hay así. Entonces el que no hace algo, hace otra cosa, hermano. Todos somos iguales. Somos seres humanos. Usted no puede decir, no, yo soy diferente. Váyase por allá. Todos somos iguales. Somos seres humanos, tenemos los mismos defectos. Unos más que otros y otros, pero tenemos defectos, hermano. Entonces, la condenación no se basa por la raza o el color, sino por la fe. El que creyó se salvó, el que no creyó se condenó. Dice San Juan 3:19 que el juicio que enfrentan se basa en el amor. Fíjese que la condenación se basa en la fe. El juicio se basa en el amor. El Señor Jesucristo lo dijo ahí, dijo, y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Van a ser enjuiciados porque amaron más las tinieblas que la luz. Lo que debían de haber hecho era amar la luz. Amar la luz de Dios, y amando la luz de Dios hubieran encontrado el mensaje del Evangelio y se hubieran salvado. Pero dice ahí que amaron más las tinieblas, le dieron su corazón a las tinieblas. Miren, entonces el juicio que enfrentan se basa en el amor. Dice San Juan 3:20 que las pruebas que hay para condenarlos se basan en las acciones que tienen. Dice San Juan 3:20, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. A ver, pregunta al que tiene a su lado, ¿le gusta a usted venir a la iglesia? Bueno, sí, de vez en cuando. Bueno, sus acciones son malas. Pero el que ama, digo el Señor, el que hace lo malo odia la luz. Por eso a la gente no le gusta venir a la iglesia, hermano. Porque saben que Dios les va a hablar. Pues estoy hablando de la iglesia de Cristo. No a los lugares donde los soban y los contemplan. No, a la iglesia de Cristo donde está el Espíritu Santo de Dios que nos habla. ¡Ah, gloria a Dios, que nos redarguye! ¡Ah, gloria a Dios! Por eso no les gusta ir a la iglesia, porque saben que Dios les va a hablar. Y como saben que están haciendo lo malo, dicen, no, yo no voy. No va a ser que se levante un profeta ahí y me diga, tú, ¿qué tienes en el corazón? Hermano. Entonces, dice ahí que le decía que las pruebas que hay se basan en las acciones, o sea que Dios tiene pruebas, pues. Fíjese que Dios los va a condenar porque no creyeron en Cristo. Les va a hacer un juicio porque aman más las tinieblas, aman más la degeneración, pues, lo feo, el desorden, la anarquía.
vivir sin ley. Y las pruebas que Dios tiene se basan en las acciones que cometen o que hacen. O sea, cuando alguien diga, no, Dios, yo siempre te amé a ti, le va a decir, mira lo que hiciste, mira lo que hacías. ¿Y cuántas veces te hablé y nunca te arrepentiste? Ah, porque eso sí, hermano, esto es un juicio, pues, para ser condenados va a haber un juicio y hay pruebas. ¿No cree usted que Dios no le habla a la gente? Claro que le habla. No hay ser humano que se vaya de la tierra sin que Dios le haya hablado. Por eso despreocúpese usted, sus padres, sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, de ahí para arriba. Dios les habló. Entonces usted dirá, hermano, ¿y quién le hablaría a mi abuelito, a mi abuelo? ¿Alguien le habló? ¿Ya se murió? Sí, ya se murió. Entonces alguien le habló. No tenga pena. Muchos dicen, no, hermano, y a los mayas y a los incas, ¿quién les habló? ¿Alguien les habló? Conocían el mensaje de Dios, porque acuérdense que ellos sacrificaban vidas humanas, pues tenían nociones del sacrificio, de derramar sangre. Oyeron sonar campanas por ahí, alguien les habló. Pero nadie, si es que eran humanos también. Ahora, si eran changos, no les hablaron del Evangelio, hermano. Aunque el Señor Jesucristo dijo que vayamos y le prediquemos a toda criatura. Y el original ahí en criatura quiere decir a toda cosa creada. Sea animal, o sea gente, o sea marciano, o sea de las Pléyades, de la Osa Mayor, de la Osa Menor, venga de donde venga. Entonces note que el Señor va a tener pruebas en la mano, pues. Cuando alguien le grite, no, yo hice muchas buenas obras, el Señor le va a decir, pero mira, pero no valían porque las hiciste sin mí. Creíste que con hacer buenas obras te ibas a salvar. Y era solo por creer. Y el castigo, dice Mateo 23:33, es el infierno. Mire conmigo, dice Mateo 23:33. Serpientes, les dice el Señor a aquellos, pues, camada de víboras, ¿cómo escaparéis del juicio del infierno? Entonces repito, la condenación se basa en la fe, el juicio que enfrentan se basa en el amor, las pruebas que hay se basan en las acciones y el castigo es el infierno. Entonces el Señor dijo, fíjese que son 8 acciones las que dan testimonio de la generación que se condena. Yo quiero que veamos esas 8 acciones ahorita, a ver si me da tiempo, para que usted se evalúe, hermano, para que usted mire si no estará cometiendo alguna de esas acciones o está a punto de cometerlas, porque estas acciones son las que condenan a la generación presente. Los que se están condenando, pues se están condenando y dando a conocer que cometen estos actos. Entonces, si están cometiendo estos actos, es porque están condenados. Y no va a ser que usted esté cometiendo algún acto de estos y crea que está salvo. Si es salvo, deje de hacerlo. Porque son acciones de los condenados, son las pruebas que Dios va a tener en la mano para condenar a los que ya se condenaron. ¿Las quiere ver conmigo? Bueno, anime al que está a su lado, pues, dígale, ánimo, pues, hermano. Déjeme que me eche un trago. Entonces dice Mateo 23:13, ahí donde comenzamos leyendo, que la primera acción que hacen los condenados, los que ya están condenados, les dijo el Señor, pero hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando. Es decir, la primera acción que cometen es que ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. Entonces la primera acción que cometen los que ya están condenados, hermano, es que se oponen al Evangelio de Cristo, pues. Si usted encuentra a alguien ahí que se opone al Evangelio,
es porque ya está condenado. Ya está condenado. Y entonces se opone al Evangelio. Por eso tenga cuidado. Cuando usted venga a la iglesia y alguien le empiece a hablar mal de la iglesia, tenga cuidado, porque en la iglesia también hay personas que ya están condenadas. Porque no creen. Porque aman las tinieblas. Y entonces vienen y se oponen al Evangelio. Se oponen a la obra de Dios. Todo lo que es obra de Dios se oponen. Critican lo que se hacen, censuran lo que ven. Entonces, la primera acción que hacen los condenados es que se oponen al Evangelio de Cristo. Dice Mateo 23:14, que la otra acción, se la voy a leer mejor, 23:14, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, aun cuando por pretexto hacéis largas oraciones. Por eso recibiréis mayor condenación. Entonces la segunda acción que hacen los condenados, hermano, es que comercian con la obra de Dios. Por eso les dice el Señor ahí, ya me di cuenta que devoran las casas de las viudas, es decir, las casas de los incautos, pues, las casas de los desamparados, o las casas, perdón, de los desamparados. Se aprovechan del dolor, por eso menciona la viuda ahí. Se aprovechan de la soledad, se aprovechan de las circunstancias que se están viviendo para explotar a la gente. Entonces comercian con el Evangelio, venden oraciones, por eso les dijo el Señor ahí, porque y con el pretexto del dinero, hacen largas oraciones, 20:14 les dije, ¿verdad? Pretexto, hacen largas oraciones. Y mire, les digo, pero por eso van a recibir mayor condenación. Porque ya están condenados y se están aprovechando del Evangelio. Dice, ¿qué acción tan terrible es, hermano? Comercian con la obra de Dios. Por eso es peligroso hablar de dinero en la obra de Dios. Yo no digo que no se deba de hacer, se debe de hacer, pero dentro de los parámetros de la doctrina de Cristo. Porque puede uno resultar comerciando con los creyentes, con la obra de Dios. Mire, ¿qué otra acción terrible que hacen los que ya están condenados? Ahora dice Mateo 23:15, que la otra acción es que usan el Evangelio para abusar de otros, degenerándolos más. Dice 23:15, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para ser un prosélito, es decir, un seguidor, un discípulo, pues. Lo evangelizaban, pues, para que se convirtiera. Y cuando llega a serlo, lo hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros. Entonces se aprovechan de la gente, fíjese, para abusar de ellos, degenerándolos más. Por eso les dicen, los hacen hijos del infierno 2 veces más que ustedes, porque abusan de ellos y los degeneran. Y aquellos ya degenerados se tiran al abandono, se echan a la perdición. Porque la gente que es abusada, hermano, empieza a pensar, de seguro que así es Dios. De seguro que Dios me va a tratar mal. Entonces se degeneran más. Obtienen una condenación mayor. Entonces la acción de los condenados es que usan el Evangelio para abusar de otros, degenerándolos. Por eso decía el apóstol Pablo, miren hermanos, el Evangelio de Cristo, en el Evangelio de Cristo, todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo decente, todo lo puro, en eso piensen. Si no hay honestidad, si no hay decencia, si no hay pureza, ese no es el Evangelio de Cristo. Eso es degeneración. Eso es condenar a la gente. Entonces, otra acción de los condenados, fíjense, porque no creen, ya están condenados. Y quién sabe si van a creer.
Aunque si alguien se arrepiente, dijo el Señor, Él lo perdona. Pero si no, lo más seguro es que ya están condenados. Entonces, la otra mala acción es que usan el Evangelio para abusar de otros, degenerándolos más. Acuérdense que la Biblia dice que a libertad es que Cristo nos llamó. Entonces usted tiene que, en la iglesia, usted tiene que tener libertad para escoger. Nadie lo puede presionar, nadie lo debe obligar, nadie lo debe esclavizar, no, sino que usted debe tener libertad. Si usted quiere participar, bueno, participe, si no, entonces no. Si usted quiere venir a la iglesia, venga, si no, pues no. Mi tarea como pastor es decirle, venga. Pero si usted me dice, no, pastor, no quiero, pues está bueno, no, venga. Y no me va a ir a buscar, no. A menos que el Señor me diga, entonces lo voy a ir a buscar. Pero si el Señor no me dice, y para que me diga, me tiene que tragar un pez como Jonás, hermano. Sí, porque el Señor me dice, anda a buscarlo, y dice, no, Señor, yo no voy. Te digo que no voy. Si quiere que venga. ¿Te va a tragar un pez? Pues que me traiga un pez. Sí, es que yo debo de asegurarme que es el Señor el que me va a mandar. ¿Comprende? Por eso Jonás le dijo, no, Señor, yo no voy porque los de Nínive eran sus enemigos, eran los enemigos de Israel. ¿Cómo voy a hablar a los enemigos? ¿Me van a matar? No, dijo, no, esa no debe ser la voz de Dios, y se fue para otro lado. Hasta que Dios lo convenció que era él, haciendo lo que el pez lo vomitara. Fíjese que prefirió morir, porque le dijo a los marineros, ¿saben qué? Tírenme, yo soy el culpable, tírenme al mar y se acaba el problema. Y lo tiraron, hermano. Dijo Jonás cuando le hicieron ranita, 1, 2, ¡tra! Cuando iba en el aire, Jonás, adiós mundo cruel, que hasta ayer estuvo en ti, como dice el himno. Y lo agarró el gran pez, se lo tragó. Que si seguía vivo. Hasta que el pez lo fue a vomitar. Entonces dijo, no, si es Dios el que me está mandando, si no me hubiera muerto. Entonces Dios me dice, anda a buscarlo, y dice, no, Señor, no, muchas gracias. Pero si eres pastor, pues sí, soy pastor, pero no. Oveja lanuda que regrese sola. Entonces usted tiene que tener libertad, ¿comprende? Esa es la iglesia de Cristo. Pero si alguien lo amarra, si alguien lo obliga, confiese, yo no me voy de aquí, yo no me voy de aquí. Confiese, estoy amarrado al pie del pastor, estoy amarrado al pie del pastor. Eso es acción de condenados. Porque a libertad, dice el apóstol Pablo, es que Cristo nos ha llamado. ¿Comprende? Entonces, ¿por qué usted a los que tienen privilegio? No, pero es que otra cosa es trabajar en la obra de Dios, hermano. Una cosa es venir a la iglesia y asistir. Otra cosa es, si usted tiene un privilegio, entonces ahí tiene que someterse a un orden y a ciertas reglas y a cierta disciplina. Pero si solo viene, venga. Si me dice ya no venga, pues no venga. ¿Comprende? ¿Comprende o no comprende? Si no, se lo digo en inglés. Entonces, usan el Evangelio para abusar de otros, degenerándolos, hermano. Por eso cuando usted esté en la iglesia y usted empiece a sentirse que está oprimido, deprimido, acabado, descolorado, arruinado, ya no venga, hermano, ya no venga. ¿Para qué viene si está mal? Si yo no estuviera bien en el Evangelio, yo no vendría, hermano, no vendría. Pero yo estoy bien. Como dice el canto, me siento, ¿cómo dice el canto, hermano? Me siento tan bien en Jesucristo. Sí, cuando yo hago un balance, hermano, y veo cómo he vivido con Dios y cómo hubiera vivido fuera de Dios, digo, no, Señor, aquí estoy re bien. Allá afuera tal vez sería un borracho,
mujeriego, pendenciero, un Juan charrasqueado. Pero aquí, Señor, estoy bien, no tengo vicios. Cada vez que voy con el doctor me mira y me dice, oh, usted tiene corazón de bebecito. Gloria a Dios. No fuma, no bebe, no, nada. Ah, ¿con qué razón? Ejercicio no hace. No, eso sí, le digo, no hago ejercicio. Me digo, ¿y por qué no hace ejercicio? Es que nunca he hecho ejercicio, le digo. No tengo una costumbre, pues. Yo camino, le digo, me bajo de la cama, voy al baño, camino al sillón, prendo la tele, los control, me subo al carro, me siento, voy al mall, voy a la tienda, camino. Ah, no, me dijo, pero eso no es ejercicio. Pues, es que otra cosa, nunca fui atleta. Nunca. Lo que lo ayuda es que no fuman y no beben. Pues sí, le dije, gracias a Dios. Entonces, en Cristo nos debemos de sentir bien, hermano. Fíjese, a pesar de los problemas y las tormentas y lo que venga, usted se debe de sentir bien con la paz de Cristo en el corazón. ¡Ah, gloria a Dios! Por eso estamos aquí. Porque la paz de Cristo gobierna todo nuestro ser. Pero el día que usted no se sienta bien, no tenga pena. Usted es libre de ya no venir. Vaya a ver a dónde otro lado se esconde o qué otro ayuda encuentra. Pero los que nos sentimos bien, venimos. Y le venimos a dar gracias a Dios. Le decimos gracias, Señor, por este nuevo día, por este otro día. Gracias porque contigo he estado contento. A pesar de los problemas y todo, me siento tan bien. A ver, ¿le puede decir usted eso al Señor? Levante su mano y dígale, Señor, contigo me siento re bien. A ver, diga, Jehová es mi pastor. Nada me falta. A ver, se atreve a decir, nada me falta. A ver, diga, Jehová es mi pastor. Nada me falta. A ver, dígale que tiene a su lado ahora, nada me falta, hermano. Nada me falta. A ver, dígale, estoy bien. Si usted me dijera qué necesita, no, nada, estoy bien. A ver, dígale, si usted me dijera qué necesita, estoy bien, dígale, no necesito nada. Ahora si le dice, no, viera todo lo que necesito, aquí está mi listado. ¿Qué está haciendo aquí, hermano? Porque es como cuando la esposa empieza a hablar mal del esposo. Empieza a decir, no, es que ese hombre me trata mal, no me da dinero, no me compra un vestido nuevo. Todos miran a la mujer y dicen, pobre mujer, qué mal marido tiene. Usted viene y usted va y empieza a decir, no, es que no tengo, apenas si me alcanza, no tengo trabajo. Usted está hablando mal de Dios, porque el Señor es su papá. Usted tiene que decir siempre, nada me falta. Y el diablo le va a hablar y decir, pero no tenés trabajo, sí, pero nada me falta. Y Dios me va a proveer porque Él es mi proveedor. Le conté el caso de aquel hermano, eso me lo contó mi pastor. Que un hermano que no tenía trabajo se puso a orar y le digo, Señor, ¿cuántas veces te he pedido trabajo y no encuentro? Y tengo familia que alimentar, y tu palabra dice que el que no provee para su casa es peor que un infiel. ¿Qué hago yo? Ya no voy a ir a la iglesia. Dijo, ya no voy a ir, porque soy peor que un infiel. Y he buscado y no encuentro. Entonces el Espíritu le habló y dijo, ¿qué me estás diciendo? Que soy peor que un infiel. ¿Para qué estoy en la iglesia? Si no encuentro trabajo y te he pedido a ti, no me das. ¿Y qué dice mi palabra? Que el que no provee para su casa es peor que un infiel. Muy bien, le digo. ¿Sabe qué le digo al Espíritu? ¿Sabes qué? Aplícame esa palabra a mí. Porque si yo no te proveo, yo soy peor que un infiel, porque tú eres mi hijo. Dijo, Señor, ¿cómo te voy a aplicar? Pues sí, ¿acaso no es mi palabra? Sí es tu palabra. Bueno, entonces el primero que tiene que proveerte soy yo. Le dijo, porque yo soy tu padre. Uy, aquel se puso a temblar, hermano. Le digo, Señor, con todo respeto, tu palabra dice que tú eres peor que un infiel, porque no me das. Muy bien, le digo, levántate y ahorita ve a tal lado y ahí te voy a dar. Y fue, y hermano, el Señor le abrió la puerta, sobrenaturalmente.
Pero ¿sabe? ¿La palabra es de Dios o no es de Dios? Él es el primero en cumplirla. ¿Pero por qué le estoy diciendo eso? Recuérdeme, ¿por qué le estoy diciendo eso? Bueno, porque en el Evangelio nos tenemos que sentir bien, hermano. Mire, si usted está en el Evangelio y siente que se está arruinando, ya no venga, ¿qué vine a hacer? Dígale a Dios, Señor, yo no voy porque siento que me siento que me estoy arruinando. Y Dios le va a contestar. Aquí la iglesia es solo para los que estamos bien con Dios, felices y contentos. A pesar de las pruebas, de los problemas, a pesar de que el diablo nos quiere botar. Gloria a Dios, estamos bien con Dios, estamos mucho mejor. Como decía David, prefiero estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, aunque sea allá en el parqueo, viendo por internet, que fuera de tu iglesia, Señor. Entonces fíjese que una de las acciones de los que están condenados es que usan el Evangelio para abusar de otros, degenerándolos. Y sabe usted que Dios nos llamó para bendecirnos, ¿verdad? Bueno, por eso dice la Biblia que todas las cosas nos deben de ayudar para bien. Muy bien, entonces dice Mateo 23:16 que otra de las acciones es que cambian la doctrina de Cristo por sus propios intereses. Dice Mateo 23:16, hay de vosotros guías ciegos que decís, no es nada el que alguno jure por el templo, pero el que jura por el oro del templo contrae obligación. Mire cómo cambiaban la palabra de Dios, hermano. Porque el oro del templo sí les importaba. Entonces decían, miren, si juran por el templo, ese no es ningún problema. Pero no vayan a comprometer el dinero de la iglesia, porque entonces sí, los voy a demandar. Mire, buscando sus intereses. Entonces, otra acción de los que están condenados es que cambian la doctrina de Cristo, hermano. Me recuerdo que una vez me llamó un hermano y me dijo, ¿usted es el pastor de la iglesia? Sí. Yo los he visto por internet, me dijo. Espero que no esté aquí esta noche, hermano. Bueno, si está, que se aguante, ¿para qué me llamó? Entonces me dijo, ¿por qué usted obliga a las mujeres a ponerse un velo sobre la cabeza? Usted es un pastor machista. Y me empezó a insultar, hermano. Y yo dejé que hablara, Alejé el teléfono. Aló. Sí, me estoy oyendo, sí, lo estoy oyendo, sí. Bueno, ¿ya terminó? Sí. Y le dije, ¿ha leído usted la Biblia? Claro, me dijo. Pues la Biblia dice ahí que las mujeres deben de cubrirse. No, me dijo, pero es que eso fue Pablo, y ese Pablo era otro machista igual que usted. Usted. Mire, le dije, ¿y su Biblia todavía tiene en su Biblia ese capítulo? Sí, me dijo, entonces arránquelo, le dije, arránquelo. Y si le cae mal el apóstol Pablo, arranque todas las cartas del apóstol Pablo. Porque ¿qué hacemos con eso? Le dije, ¿está ahí o no está? ¿Lo vamos a hacer o no? No, pero es que eso era una cosa. No, le dije, dice ahí que es por causa de los ángeles que nos visitan y nos ministran. No es invención de ningún hombre, no, es la doctrina de Cristo, hermano. Pero hay quienes la quieren, mire, esta era una feminista, que manipulan la Biblia para con sus propios intereses. Mire la forma de razonar que tienen. Van en contra de la doctrina de Cristo. Entonces, otra de las acciones de los condenados es que cambian la doctrina de Cristo por sus propios intereses, hermano. No tienen ninguna base escritural. Hablan de la cultura, hablan de las tradiciones, hablan de filosofías,
pero no de lo que la Biblia dice. Pues el Señor les dijo ahí, ustedes están cambiando la doctrina. Dicen que el que jura por el templo no es nada, pero si juran por el oro del templo, entonces sí. Y fíjese que jurar en el nombre de Dios no es prohibido. Jurar en el nombre de Dios en vano es prohibido. O sea que usted puede hacer un trato y decirle, te juro por Dios que lo voy a hacer. Y lo tiene que hacer. Pero usted dice, te juro por Dios, y no lo hace. Eso es lo que dice Dios, no tomarás el nombre de Dios en vano. Como quien dice, bueno, la Biblia dice que tú sí sea sí, tú no sea no. Que tengas palabra, pues. Pero si usted dice sí, después dice maybe, perhaps, quizás, como dice la canción. Entonces cambian la doctrina de Cristo por sus propios intereses. Dice Mateo 23 que otra de las acciones, ¿se acuerda que usted me dijo que quería ver estas acciones, verdad? A ver, animo que está a su lado, pues dígale, ánimo hermano, no te canses. Mateo 23 dice que otra de las acciones es que le quitan doctrina a la palabra de Dios. Dice Mateo 23, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debíais haber hecho sin descuidar aquellas. O sea que, como el caso que le conté, por eso le dije, yo, ¿sabe qué? Mejor arranque la hoja de su Biblia, pues. Porque si usted no lo va a hacer, ¿para qué tiene la Biblia? Si ahí dice que hay que hacerlo. Pero vayan a preguntarle si piden diezmos y ofrendas. Eso sí lo piden. Y habla más la Biblia de la cubierta de la mujer sobre la cabeza que del dinero. Hermano. Es que sus propios intereses, si le recortan a la palabra de Dios, le recortan la doctrina a la palabra de Dios. Dice Mateo 23 que otra de las acciones de los ya condenados es que impiden al Espíritu Santo que los limpie. Dice Mateo 23 hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fíjese, no dejan que el Espíritu Santo los limpie, sino que lo que tienen adentro son una serie de deseos reprimidos. Por eso los psicólogos se burlan de nosotros, hermanos. ¿Sabe qué dicen? Ustedes ahí en la iglesia, lo que son, dicen, es un montón de pobre gente que tiene deseos reprimidos. Y quieren ir al baile y dicen, no voy a ir. Y miran así, no voy. Y se van. Fíjese, mire cómo nos miran ellos, porque están viendo nuestras acciones, hermano. Dejemos que el Espíritu Santo nos limpie y va a ver que nunca más le van a dar deseos de ir al baile. Yo me acuerdo cuando me convertí al Evangelio, se me quitaron las ganas de fumar y yo tenía 17 años de edad. Y ya la nicotina me andaba agarrando aquí en la garganta, pero me convertí, nunca más volví a fumar. Nunca más volví a beber. Se me quitó. Pero si no dejamos que el Espíritu Santo nos limpie, hermano, vamos a estar en la iglesia mirando a qué horas termina el pastor. Ya va a comenzar la película, hombre. Ya. El cine me lo van a cerrar. Mejor váyase porque está actuando como que ya está condenado, como de los condenados. Mejor dígale, mira Señor, realmente yo tengo este defecto, y si tú no me limpias, yo me voy a ir. Ten misericordia de mí, por favor, límpiame.
Límpiame. ¿Y sabe qué le va a decir el Espíritu Santo? Bueno, ayuna 8 días, pues, corridos. Nada de agua. ¡Ja! A los 8 días va a venir usted más flaco, pero limpio por dentro, hermano. Y cuando aquel deseo que usted estaba reprimiendo lo moleste, ya no va a sentir usted deseos de eso. Es más, usted va a decir, ¿qué será eso? En inglés. Yo no recordar qué será eso. Pero usted está en la iglesia pensando, reprimiéndose. Tienen razón los psicólogos. Somos gente que estamos aquí como los 24 horas de sobriedad y llegan babeando, hermano. Y a los otro día, otras 24 horas y ya no aguantan los pobres. ¿Para qué? ¿Para qué, hermano? Mejor nos echemos una emborracha a todos, comamos y bebamos que mañana moriremos. La victoria está cuando usted ya no siente deseos de nada de eso. La gente cree que nosotros estamos en la iglesia y aquí nos están obligando. No vayas al baile, no vayas a no sé, no mires pornografía, nosotros con miedo. Ahí va el pastor, ahí va el pastor. Se me metió en el internet el pastor, ahí está su foto, ahí está su cara. No, pero el evangelio es libertad, dijo el apóstol Pablo. Libertad con la que Cristo nos hizo libres. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pero los que ya están condenados, hermano, impiden al Espíritu Santo que los limpie. Entonces viven con ese problema toda la vida y así se van a morir y se van a condenar. Dice Mateo 23:27 que los que ya están condenados matan el evangelio, matan el efecto del evangelio, quise decir. Matan el efecto del evangelio. Miren lo que el Señor les dijo, Mateo 23:27, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Matan el efecto del evangelio, hermano. Están en la iglesia por costumbre, pensando que el evangelio no tiene ningún buen efecto. Porque como viven mal, dicen, no, de seguro que así viven todos. Así ha de vivir el pastor, así ha de vivir el ujier, así ha de vivir, todos los hermanos viven así. Y matan el efecto del evangelio. No, hermano, el evangelio es victoria. Dijo el apóstol Pablo que el evangelio es poder de Dios. ¡Ah, gloria a Dios! Para salvación de todos aquellos que lo aceptan. Pero los que ya están condenados le quitan efecto. Por eso usted oye a gente que a veces dice, oh, no sé, yo ya estuve en la iglesia, pero me cansé. Pues sí está condenado. Es un condenado. Pero los que somos salvos sabemos que el evangelio produce un efecto positivo en las vidas. Por eso lo predicamos. Si no, no lo predicáramos, hermano. Acuérdense que yo no soy predicador profesional, pues. Yo no me preparé para esto. Estoy predicando porque he visto el efecto que tiene el evangelio. Es bueno, es positivo. Cambia las vidas, cambia las mentes. ¡Ah, gloria a Dios! Renueva los corazones. Pero los que ya están condenados matan el efecto del evangelio. Como aquel hermano que le conté, pero le voy a contar otra vez. Es que como le dije la otra vez, hermano, usted dirá, pastor, solo las mismas experiencias. ¿Cuántos de acaso no tiene experiencias nuevas? Tengo. Y de ayer, de hoy. Pero no las puedo contar porque todavía está usted aquí.
espérese que usted ya no venga a la iglesia, entonces las voy a contar. Y todos nos vamos a reír. Pero ahorita si la cuento usted se va a enojar, va a decir, ya está el pastor hablando de mí. Entonces no lo quiero ofender, porque no le pedí permiso para hablar de su experiencia. Pero el día que usted ya no venga, entonces me las va a pagar. Voy a contar toda su vida. Pues un hermano le dieron un ticket, fíjese hermano. Porque andaba manejando y los pararon los del DUI. Así se dice, ¿verdad? Y llevaba no sé cuántos gramos más, lo mandaron a una clase. Entonces vino conmigo, me dijo, mira, pastor, quiero contarle que me agarró la policía y sí, me había tomado 3 tragos. Pero quiero pedirle perdón a Dios, ore por mí. Bueno, y que arrepiéntase pues. Dios le va a dar fuerza para vencer eso, hermano. Pero me dijo, pero fíjense que me mandaron a esta clase y cuando fui a la clase, ahí estaban todos los borrachos. Solo borrachos llegan ahí, ¿verdad? Me imagino yo, pues a mí no me han enviado. Porque no bebo, pues. Y ahí estaba yo cuando empecé a evangelizar al que estaba a mi lado. Porque me empezó a decir, fíjese que a mí me dieron un ticket de no sé cuánto, porque andaba con no sé cuánto, y me van a suspender la licencia no sé cuánto, porque el nivel que cargaba pues de alcohol era muy alto. Le digo, a mí solo me dieron el ticket, pero me mandaron a esta clase y se termina mi castigo. No, a mí viera, me llevó el río, andaba bien borracho. Entonces le dijo, mire, ¿y por qué no acepta a Cristo como Salvador, hombre? Sí, mire, el Señor a mí me ha cambiado. Le digo, lo que pasa es que me tomé 2 tragos ahí, pues con los amigos me descuidé, pero Cristo, y le digo, y para aceptar a Cristo, ¿qué tengo que hacer? Vaya a la iglesia, lo invito a mi iglesia, a Llamada Final, 6023 Norte, 71 Drive. ¡Ay! Le dijo el otro, si de ahí vengo yo. Hermano, fíjese, me dijo, ¿y quién es ese condenado? Le dije yo, es el fulano de tal. Hoy sí lo conozco, le dije, lo conozco, aquí estuvo en la iglesia. De repente ya no vino, porque le matan el poder al evangelio, hermano. Si están condenados, empiezan a decir, no, de balde estoy en la iglesia, no, esta cosa no me ayuda, Dios no va a hacer nada conmigo, y empiezan a matarle el poder al evangelio hasta que lo matan. Pero porque ya están condenados. Por eso no le haga caso a usted cuando alguien empiece a decir, no, esto de la iglesia es puro cuento, no, dígale usted, es que ya estás condenado, men, ya estás en el infierno. Pero dígale, pero yo voy para el cielo. Como dice el canto, camino al cielo yo voy. Ah, gloria a Dios, gloria a Dios. Camino al cielo yo voy. Y finalmente dice Mateo 23, 29, para no cansarlo, que otra de las acciones de los condenados es que se autojustifican echándole la culpa a otros. Dice Mateo 23, 29, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. ¿De ver por qué el Señor les dijo hipócritas? Porque ya estaban condenados, pues, y todo lo arruinan. Dice, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si nosotros hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en derramar la sangre de los profetas. Fíjense, creen muy buenos y le echan la culpa a sus padres. Es que ya están condenados, hermano. Entonces los condenados creen que ellos están así por culpa de sus papás, por culpa de sus abuelos, porque ellos los echaron a perder. Se autojustifican echándole la culpa a otros. Mire, estas acciones dan a conocer quién está condenado. Por eso le decía yo, si alguna de estas acciones usted la está haciendo, pare de sufrir, deténgase, stop it, pare, ya no siga, porque usted es salvo, usted va para el cielo, ¿verdad? Bueno, entonces deje de estar haciendo las acciones que hacen los condenados, hermano. Esto las hace porque ya están condenados, no creyeron y ya han sido condenados. Ahora, la razón por la cual el Señor nos hace esta advertencia, y con esto termino ya, es para que nos demos cuenta, hermano, que la condenación ya está en acción, ya está vigente.
No es que en el futuro los van a lanzar al infierno, no es que cuando llegue el juicio del trono blanco, entonces, no, ya están en el infierno, y no que el infierno esté a la tierra, no estoy diciendo eso, el infierno es un lugar físico, que está en el centro de la tierra, dice la Biblia. Pero aquí arriba de la tierra no es el infierno, pero ya están viviendo en el infierno, ya han sido condenados. Entonces, la condenación ya está en acción, hermano. Dice Mateo 23:36, que en nuestra generación, hoy, en nuestra generación, podemos escapar de la condenación. El Señor dijo, en verdad os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Pero todavía podemos escapar de ella si nos arrepentimos de nuestros pecados, hermano. Y dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida. Entonces nuestra vida va a cambiar. Y entonces vamos a descubrir que el Evangelio es real, que el Evangelio existe. Y como dijo el apóstol Pablo, es poder de Dios para todos aquellos que se salvan. Entonces termino diciéndole que el Señor Jesucristo vino a la tierra, fíjese, a poner en orden todas las cosas. Y una de esas cosas es que estemos alerta mirando las acciones de los hombres, porque esas acciones nos indicarán dónde está la luz de Dios, para que escapemos de la condenación. ¿Comprende? Donde usted vea que están esas acciones, hermano, no se vaya a meter. Son acciones de condenados. Lo que van a hacer es que lo van a condenar a usted también. No, escape. Donde están esas acciones no está la luz de Dios. Escape de esas acciones y va a escapar de la condenación. Amén. Amén. Póngase de pie, por favor. Mire qué bueno es Dios. Qué bueno es el Señor, que a tiempo vino a poner en orden las cosas, hermano. Si las cosas hubieran seguido como estaban cuando el Señor vino, ¿dónde estaríamos nosotros, hermano? Pero gracias a Dios por el Señor Jesucristo. A ver, quiere levantar su mano y decirle gracias, Padre. Gracias, Padre, por tu Hijo, el Señor Jesucristo, que vino a la tierra a poner en orden todas las cosas. Que vino a la tierra a poner en orden las cosas para que yo viva en comunión contigo. Gracias te damos. A ver, digámosle gracias, Padre. Gracias por Jesucristo. Gracias por el valor que tuvo de enfrentar a los seres humanos y de poner en orden las cosas para que nosotros vivamos en paz contigo.